Y seguimos con esta ronda. Claudia Aguilar Barroso, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto. Pues de la gente que entrevistamos previamente de las elecciones, pues tuvimos tres ganadoras, ¿no? Entonces, pues estamos recurriendo a ellas pues, para que nos platiquen su experiencia, ¿no? Ya vimos el antes, pero ahora queremos conocer el después. Ya tuvimos una, la segunda es Graciela Zamudio Campos. Ella se lanzó como candidata a jueza de distrito allá en Tijuana, Tecate, Rosarito. Y bueno, pues ahora la estamos platicando con ella como jueza electa, o cómo es el... Sí es jueza Así electa, es. ¿verdad? Correcto. Bienvenida, Graciela, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pues, muy contenta, muy contenta ahora sí, de que por fin el proceso terminó, Ujú. y además muy agradecida, pues, con todos los sectores de la sociedad que han permitido esto, pues, particularmente con el INE, que creo que sí se echó una caminata larga de una ardua labor, ¿no?, para poder darnos resultados al final determinantes. Oye, Graciela, qué gusto, como dice Armando, bueno, pues tenerte aquí, sobre todo como candidata electa. Cuando platicamos contigo, pues hacíamos énfasis evidentemente en, pues, las razones que te llevaron a estar por aquí en esta contienda, tu preparación, tu compromiso, ¿no? Conociéndote, el compromiso que tienes con, pues, las personas, pues, más vulnerables o en situación de vulnerabilidad, con las personas migrantes, ¿no? Cómo las causas han movido tu vida, ¿no? En tu caso, como que no eres un eslogan ni de tiempo, ni de campaña, ni de moda, sino que es algo que sé que ha movido tu vida. Y lo que nos gustaría comentar contigo, que nos cuentes a nosotros y sobre todo a la audiencia que que te está escuchando, es cómo viviste estos 60 días, ¿no? O sea, entendemos lo que vivimos nosotros desde fuera, fue agotador sin estar haciendo campaña, ¿no? ¿Cómo los viviste? ¿Qué nos cuentas? ¿Cuál fue tu experiencia de pues de esa campaña a pie de tierra, de esa campaña en redes? Pues el darte a conocer de una manera totalmente distinta a lo que habías venido haciendo. Platícanos. Claro, pues, yo creo que fue una cosa, es una experiencia jamás vivida, o sea, es una cosa que hoy en día creo que dejo en mi experiencia como algo jamás vivido y muy interesante. Em, Creo que la primera palabra que voy a usar es sumamente complejo, porque a veces, pues, estaban las reglas en los lineamientos, pero luego también estaba en el buzón de fiscalización, y luego en lo que yo aprendí a utilizar toda esta plataforma, pues sí me tomó un rato, porque yo en particular nunca he sido muy, pues, ducha para eso de la tecnología. Entonces, pues eso a mí me costó un poco de trabajo. También siento que, pues, aunque podía ver yo todos los candidatos en la lista, pues, a veces no poderlos ver en persona, no saber quiénes eran, era una cosa que también como que yo decía, pues, seguramente están por ahí, ¿no?, en algún lugar. Y a muchos de ellos y ellas los conocí en la contienda, o sea, nos encontrábamos en foros, nos encontrábamos en entrevistas, y, pues, desde ese punto de vista fue una cosa muy grata poderme dar cuenta de que había personas, contendiendo allá en Baja California, que de verdad tenían muchas ganas de hacer algo bueno por la justicia. Y además, ahora me doy cuenta de que, pues, da la gran fortuna que también muchas de ellas fueron electas. Al mismo tiempo, creo que algo muy, muy complejo para mí de navegar es que siento que todo era muy rápido, pero a la vez era lento, o sea, como que no teníamos mucha claridad de cuándo iba a avanzar y cuándo no iba a avanzar. Entonces, era un poco como ir flexiblemente avanzando con las determinaciones de las autoridades. Desde el punto de vista económico, para mí fue muy difícil, sobre todo porque, pues, nuestra organización, lleva ya un buen rato sin fondos y eso impacta en mi situación personal también. Entonces, para mí poder, crear una campaña con unos recursos muy limitados, pues, sobre todo se enfocó mucho como en compartir con las personas lo que reflexioné, lo que siento sobre el poder judicial, lo que creo que es importante crear. Y algo que fue muy útil, pienso, es que, las personas querían saber qué era lo que yo pensaba.
¿no? En Baja California yo he sido una persona pública pues desde hace muchos años y creo que muchas personas se entusiasmaron solamente con saber que yo era candidata. Entonces querían saber pues qué quería proponer y todo eso, ¿no? Y fue de mucha algarabía también darme cuenta, sobre todo en estos últimos días, que mucha gente me llamaba y me decía, oye, pues yo no iba a votar, pero voté por ti. Y además le dije a todos mis amigos, a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a mis primos, a mis amigos. Y tengo una amiga, de hecho, que yo representé en su proceso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, antes de hacernos amigas, y ella me dijo, oye, mi esposo hizo eso y yo creo que también todos los demás que te conocemos hicimos eso. Y entonces, pues no sé, para mí esa parte es como la parte más valiosa, que precisamente a lo mejor las personas que más cercanamente me conocen, pues saben qué es lo que me mueve y qué es lo que me ha movido toda mi vida. Pero siento que en este caso, todo ese trabajo que no he hecho yo sola nada más, sino las personas que trabajan en mi organización también junto conmigo, pues pudo verse, ¿no? Pudo ser reconocido y además creo que también tiene mucho que ver con que todo ese trabajo genera mucho amor, ¿no? Y sé que suena muy cursi, pero verdaderamente así es como yo valoro todo esto en mi vida. Em, por otra parte, a mí me dio mucha tristeza, creo que en muchos sentidos el Poder Judicial perdió, porque conocí personas en la contienda que ya estaban en funciones y que yo decía, wow, qué maravilloso que ha identificado cuáles son los casos en los que hay que proteger a las personas espontáneamente, qué buen criterio, qué casos tan interesantes me contó que ha hecho, y no quedaron. Ujú. Entonces, pues, sobre eso me siento triste, sin duda. Creo que todas esas personas pueden seguir aportando al Poder Judicial, y sobre todo a todas estas nuevas personas que estamos con esta gran encomienda y con esta gran responsabilidad. Em, Creo que siempre es muy útil mantener conversaciones. Sobre todo yo pienso que la judicatura tiene que expandirse a la sociedad civil, que es quien realmente está en la calle todos los días, ¿no? Que es realmente quien conoce todas las dolencias de todas las víctimas, de todos los sectores de defensa. Y creo que en todas esas conversaciones es muy útil también la experiencia de las personas que a lo mejor ya no están, pero que quieren seguir aportando. Yo creo que es muy valiosa su experiencia, es muy valioso su conocimiento y bueno, yo lo valoro profundamente. Oye, Graciela, qué bueno que hablas de la pérdida, ¿no? También, o sea, como que gracias por compartir tu experiencia, los retos, ¿no? La complejidad. Me encanta cómo empezaste, ¿no? Con el reconocimiento del INE, de la labor titánica que hizo, todas estas experiencias que te llevas, pero también como esta pérdida del talento, ¿no? Del personal, de las personas juzgadoras que efectivamente pues no estaban todas en esta cadena de la gente que es o corrupta o inepta, sino al contrario, ¿no? Gente muy comprometida, muy preparada, convencida no solamente de la función judicial, sino del servicio público. El reto que te espera, y es de lo que quiero que nos platiques, es enorme, no solo que no que lo desconozcas, sino en términos de esta curva de aprendizaje que quizá, bueno, pues tú estás muy empapada de las causas y la zona, pero pues no del juzgado en específico, ¿no? Y porque te estamos entrevistando a ti, te lo preguntamos a ti, pero es una pregunta que es válida para todos y que nos angustia, ¿no? Es decir, aquí hay un borrón y cuenta nueva, como de repente el 1 de septiembre en principio, bueno, van a rendir protesta y por ahí del 15 tendrán asignaciones y sabrán en qué juzgado, etcétera. Eh, ¿Cómo te enfrentas o cuál crees que son o será el mayor reto al que te vas a enfrentar en ese sentido, ¿no? En llegar a un juzgado, las personas, los casos, etcétera. Pues mira, yo creo que son muchos retos, algo que yo les explicaba a mis compañeros que también ganaron y que muchos y muchas de ellos y ellas son personas que están en el Poder Judicial de la Federación desde hace años y que eran, por ejemplo, secretarios de estudio y cuenta o secretarios de tribunal o de juzgado y que ahora han sido jueces y juezas electos. Yo les decía, bueno, pues es muy importante que podamos hacer equipo porque creo que comunicándonos todos sobre los criterios novedosos, sobre lo que podemos hacer mejor, pues sin duda podemos, pues no sé, marcar una línea que permita diseñar, y creo que este es el reto más grande de todas las personas juzgadoras electas, una nueva forma de ser juez.
una nueva forma de ser juez, que traiga lo bueno de antes y lo novedoso, que permita estar más cercanos a la realidad de las personas. Creo que esto de salir a la calle y platicar 2 minutos con una persona no te da su realidad. Esa es mi opinión como defensora de derechos humanos, que llevo años realmente metida en la comunidad. Yo creo que toma mucho más que eso. Entonces, pienso que hay que diseñar canales de comunicación en los que las personas vengan a nosotros a contarnos qué les está pasando y podamos entonces estar un poquito más cercanas, ¿no? Creo que una capa de la sociedad que es clave para lograr esto es la sociedad civil, porque como les decía, son las personas realmente expertas en todas las causas, las que quieran. En el sector de la migración, yo aprendí a través de Alma Migrante que son ellas y ellos los activistas, los defensores de derechos humanos, los que saben cuál es el problema más grande de esa población, qué autoridades están colaborando y qué autoridades no están colaborando con eso, cuánto tiempo ha pasado antes de que se resuelva algo y cuál es el problema más grande que tiene una población. Entonces, creo que esa apertura de escucha es el reto más grande. O sea, lo más importante que se nos va a presentar es este diseño, que creo que tenemos en muchos sentidos un lienzo en blanco y eso a mí me emociona para poder definir cómo armar estas conversaciones, cómo mantenerlas presentes y actualizadas. Por otra parte, algo también muy importante es que pues yo creo que todos podemos aportar desde nuestra propia experiencia. Yo creo que en mi caso, pues sí es muy importante recordar el poder judicial. Yo estuve en juzgado y estuve también en tribunal colegiado varios años. Y bueno, eso no significa que exactamente sé cómo están resolviendo todo en este momento o qué tipo de asuntos están llegando. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy muy abierta y muy interesada en aprender cómo funcionan, cómo sí funcionan los juzgados en este momento y pues conservar todo eso que sí funciona, escuchando obviamente a quienes les funciona, ¿no? A los que forman parte del personal, porque creo que también ahí está concentrada una fuente de experiencia, una fuente de conocimiento y sobre todo una visión también muy importante sobre lo que queremos que sea la judicatura de ahora en adelante. Entonces, em, pues creo que el reto es muy grande, pero también otra cosa, por ejemplo, importante es que la administración de un juzgado no es nada más temas jurídicos, sino también temas administrativos. Entonces, en ese sentido, pues yo planeo poner pues toda la experiencia que me ha dado la sociedad civil sobre pues hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, porque creo que algo que sí me va a dar mucho alivio es no estar teniendo que buscar dinero para pagarle a mi equipo, porque ese dinero ya va a estar. Entonces, creo que en eso puedo resumir que va a ser muy importante. Creo que conocernos es la base, conocer a las personas, ver todo lo valioso y todos sus talentos que pueden ofrecer y además que precisamente estos talentos a veces son los que determinan, pues, cómo una persona trae más valor a un equipo y a su trabajo, ¿no? Al trabajo que hacemos todos juntos. Entonces, creo que esos serían los primeros pasos y, sin duda alguna, abrir conversaciones con sociedad civil, que son necesarias tener en todas las esquinas del país, que a veces se tienen más en la Ciudad de México que en otros lugares y que creo que son indispensables en este momento de transición del Poder Judicial de la Federación. Oye, Graciela, si tuvieras que decir, escuchaba ahorita lo que nos decías y hablabas un poco como de mantener o conservar todo aquello que servía, ¿no? O sea, de la manera de impartir justicia y de la judicatura, pues todo aquello que estaba bien hecho, que al final del día eran quizá muchísimas cosas, y dentro de lo que cabe, que creo que lo voy a citar textual, o sea, dentro de lo que se puede, pues innovar, ¿no? O sea, Totalmente. ¿y cómo percibes esto? O sea, si tú nos pudieras decir en dos, tres palabras, ¿qué es para ti algo en lo que tú como juzgadora de distrito
con tu experiencia desde sociedad civil, con tu conocimiento de la judicatura, puedes entender que dentro de las facultades te permite, dentro de la legalidad, dentro de las competencias, de todo, realmente innovar en beneficio de la población en general. Pues mira, quiero abordar dos temas. El primero, mis propias propuestas, que todas estaban basadas en la interpretación protectora que nos da la normatividad aplicable. En ese sentido, lo que yo creo que va a ser el trabajo más importante que hagamos todos juntos como equipo es poder diseñar una forma en la que el juicio de amparo pueda abarcar más causas, pueda tener un impacto más grande, pueda realizarse de forma más rápida para no estar perdiendo tanto tiempo en lo que se dictan las resoluciones y además que éstas atiendan al contexto de las víctimas, haciéndonos de información, de estadísticas, de informes de la sociedad civil, de incluso ir a ver qué es lo que pasa con las víctimas en un momento determinado en lugar de esperarse hasta el final. Eh, y sobre todo también, pues podernos comunicar con toda la población de manera dúctil sobre qué es lo que dicen las sentencias realmente para que la narrativa externa coincida con la narrativa que nosotros estamos viviendo, porque creo que muchos años el Poder Judicial pues dictó sentencias que siempre nos dijeron, yo cuando estaba en el Poder Judicial, a mí siempre me dijeron una sentencia se va a defender sola, ¿no? Sus argumentos la van a defender a donde llegue. Y yo creo que eso está muy bien, pero pues si nadie las lee es muy difícil que se enteren de qué se trata, ¿no? Entonces creo que algo que a mí me dio esta campaña fue como esta gran fortaleza de poder atravesar las redes sociales y decir, bueno, puedo dejar aquí mi mensaje, ¿no? O sea, yo creo que yo antes ya estaba muy comunicada con la población, pero lo hacía como one to one o en reuniones con comunidad o lo hacía en la prensa, pero yo nunca lo había hecho así como tanto y tan estructuradamente en redes sociales. Y creo que ese sin duda es otro canal que a mí me permitió darme cuenta que tenemos muchas formas de comunicar lo que está pasando adentro, afuera, y cumpliendo con la normatividad de respeto, obviamente, de no estar revelando datos que son confidenciales, pero sí enterando a la población de cuáles son las sentencias relevantes y sobre todo las que nos afectan a todos y a todas. Y para mí, fundamental es darles la información sobre qué es lo que pueden hacer para hacer que estas sentencias sean cumplidas. Creo firmemente que en cada persona hay una semilla de defensor de derechos humanos que puede germinar. Entonces, para las personas interesadas en eso, es para las que yo quisiera producir esta información que haga que todos hablemos de lo mismo y que entendamos todos lo mismo que está pasando de la misma manera. Creo que tener esta unidad en la comprensión de la justicia nos va a permitir sin duda incidir en el futuro de ella, pues de forma más informada y de forma más comprensiva, o sea, comprendiendo realmente lo que está sucediendo y cómo podemos impactarlo. Oye, a mí la pregunta que te hago es, pues ya ves que a mí mi gran preocupación era, pues, la cuestión de que por primera vez en México está pasando algo como esto, ¿no? Y realmente ustedes, pues ahora sí que los echaron por delante, es decir, nunca habíamos tenido ese tipo de elecciones y ustedes están en medio del experimento, ¿no? ¿Qué aprendiste tú de este experimento, de esta nueva forma de seleccionar jueces? ¿Y qué mejorarías tú en todo el proceso que viviste? Pues yo creo que sobre todo la próxima vez yo me aseguraría, si yo pudiera, de que no hubiera tantísimos candidatos por cada cargo a ser elegido, porque eso lo único que hace es confundir a las personas. Creo que a una buena parte de la población las desconecta, porque dicen, pues, ¿cuándo yo voy a saber quiénes son todas esas personas? ¿Cuándo voy a leer todos sus currículums? Pues no, es demasiada tarea, creo. Eso es una de las cosas que principalmente creo que son importantes. En segundo lugar, algo que también trataría de desmantelar es
esta campaña de no votar, Ujú. porque creo que es importantísimo que aceptemos todos y todas que esta es la realidad nueva y que entonces para poderla navegar necesitamos participar. De hecho, esa es una de las cosas que más me gustó de la propia reforma y de las elecciones, que como dejaron todo en manos de la ciudadanía, pues promovieron la participación ciudadana. Y todo el mundo hizo lo que pudo, o sea, en Baja California los colegios de abogados, los colegios de empresarios, los periodistas, la prensa en general, las universidades hicieron y la sociedad civil también hizo un esfuerzo, yo creo que gigante, porque para hacer este tipo de foros en donde la gente pudiera conocer a los candidatos, pues no era una cosa tan sencilla, ¿no? En particular quiero mencionar Tijuana Innovadora, que es una organización, pues, de mucho prestigio en Tijuana, que está dedicada en términos generales a mostrar lo valioso, lo bonito de la región. Ellos hicieron un foro siguiendo todas las normas establecidas en los lineamientos, y a mí me pareció eso un ejercicio muy loable que requirió de muchísima coordinación logística y de verdaderamente estudiar las normas para cumplirlas. Entonces, así como ellos, varios colegios lo hicieron y yo pienso que necesitamos más de eso. Entonces, eso es algo que yo aplaudo, aplaudo a las personas que fueron a votar. Em, Entiendo perfectamente a todas las que no fueron a votar, entiendo perfectamente que hay como un resentimiento social gigantesco respecto a todo lo que está sucediendo, pero creo que em, la forma más eficiente de digerir todo esto es participando. Participando, porque al final del día, pues, sí es posible hacerlo, y además, creo que si uno llega realmente a conocer a las personas, pues se pueden quedar con una impresión como la que yo tengo, en donde verdaderamente siento esperanza y ahora que los conocí, los vi electos, dije: "Qué bonito se siente esta energía de querer traer algo bueno a las personas todos juntos". Y eso a mí me emociona. Es conocerlos, fue el primer momento en donde yo dije: "Me siento emocionada de hacer algo nuevo junto con ellos y ellas, porque siento que también lo quieren hacer tanto como yo". Entonces, eso fue, no sé si así sucediera en todos los estados, pero esa ha sido mi experiencia y ha sido una cosa muy transformadora en mi propia experiencia como candidata, ¿no? Que también en muchos sentidos fue de incertidumbre, como al final nos estaban pidiendo todavía documentos para saber si habíamos cumplido con los requisitos, pues, no sé, creo que pasó mucho tiempo porque también era muy arduo hacer todo esto. Creo que lo hicieron con muy poco presupuesto, no lo sé, pero para mí, obviamente, hay que darle más presupuesto al INE para que hagan esto la próxima vez, pues, lo mejor posible como lo hicieron ahora, em, pero creo que algo que aplaudo mucho es la participación ciudadana y que eso, cuando ya eres una persona electa para ser juzgadora, pues se convierte en un poder social. Y yo creo que lo más importante de todo este poder es que, aunque tenemos esta legitimación que nos dio la parte de la población que fue a votar por nosotros, creo que está en nuestra responsabilidad seguir construyendo en esa legitimación con los actos que nosotros vayamos ejerciendo, en el día a día como personas juzgadoras. No nada más en las sentencias, sino también al interior con nuestro personal, incluso con nosotras y con nosotros mismos, y sobre todo también, pues, como les decía, iniciar y mantener una conversación con la población en general y con la sociedad civil, porque la realidad de las cosas es que la justicia no está nada más a cargo de una persona que sea juez o de una persona que sea abogado, que opere el sistema. La realidad es que la justicia es un asunto de todas y todos. Yo creo que hoy más que nunca es importante estar informado para poder participar, pues, y crear con esa participación la justicia que queremos vivir para vivir mejor. Y eso implica, pues, elegir, ¿no? ¿Qué cosa quieres hacer de todo lo que puedes hacer? Pues, eh, pues, participar dentro de las personas que son voluntarias
para poder estar en las casillas y vigilar. Puedes también escuchar a las víctimas y traer pues las dolencias de sus derechos a la luz de forma auténtica. Puedes también ser una persona litigante que les dé apoyo pro bono. Puedes ser el juez que interprete de forma protectora. Puede ser el periodista que lleve el mensaje de la sentencia a todas las demás personas, o puede ser esas personas que se enteran de qué pueden hacer para vigilar que las sentencias estén siendo cumplidas y ser como un observatorio ciudadano, pues no sé, orgánico. El caso es que desde la trinchera que tú quieras estar, hay que hacer algo y ese algo hay que hacerlo lo mejor posible, lo que esté mejor en nuestras manos. Eso es lo que a mí me enseñó esta campaña y bueno, también me enseñó a usar las redes sociales, que la verdad es que antes de esto yo tenía como cierta inseguridad al respecto, porque no era algo que yo hubiera hecho antes. Claro. Pues muy bien, Graciela Zamudio Campos, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo podemos seguir? Pues ahora sí que tu labor, como jueza. Gracias por esa pregunta. He estado pensando en crear una red social específica para ese tipo de conversación, Ujú, porque la verdad es que, yo decidí hacer mi campaña en mi red personal, primero porque siempre las he tenido abiertas, ujú, pero en segundo lugar, porque yo he impulsado muchos proyectos, bueno, no muchos, pero algunos proyectos de arte, y ahí es donde he aprendido que crear una nueva red social para que todos tus amigos de una se pasen a la otra es un camino cuesta arriba. Entonces, por eso decidí en ese entonces, pues, no hacerlo, porque dije, aparte, pues, todo lo que yo siempre he escrito, pues, siempre ha estado disponible para todo el mundo. Entonces y creo que fue una decisión atinada, sin duda alguna. Pero creo que para crear esta nueva forma de comunicación, para crear estas conversaciones con la gente, sí voy a crear una red especial. No sé todavía cuál va a ser, pero les voy a informar oportunamente. Magnífico. Gracias, Pues, Graciela. Oye, Claudia, yo nada no. más quiero cerrar con algo antes de que la despidamos, bueno, que te estamos despidiendo, pero más bien antes de que Armando cierre, que qué importante es tener estas conversaciones que no son desde el centro, porque nos ilustran muchísimo, ¿no? O sea, como que estamos súper acostumbrados a ver todo con esta perspectiva. Voy a citar a Armando chilangocentrista, Ujú, y es súper importante en estas conversaciones ver qué es lo que está pasando, pues obviamente a veces en la periferia de la Ciudad de México, pero en la provincia y en el norte del país. Y esto que nos cuentas, para mí es súper revelador de cómo se vivió la campaña, cómo reaccionó la gente, el activismo de los colegios. Bueno, o sea, ahorita me surgieron mil ganas de platicar con las personas que sí se tomaron en serio este involucramiento desde la sociedad civil y habla mucho de cómo se vive la justicia en otro territorio más allá del centro del país y que creo que también a los chilangocentristas les debería de servir como una buena sacudida. Así que gracias porque a mí estas conversaciones, bueno, a nosotros siempre nos ayuda y nos hace pensar también de otra manera, ¿no? Un poquito fuera de la caja. Así que es lo único que quería decir para cerrar, Armando. Ya sé que estamos en el tiempo límite. No, y No para te eso yo preocupes. quisiera agregar que me sumo a tu experiencia, Claudia. Yo he aprendido de Baja California desde que llegué y sigo aprendiendo. Creo que es muy importante eso, o sea, tener esa actitud de aprendizaje para después poder crear todos juntos. Pues gracias otra Perfecto. vez. Pues muchas gracias, muchas gracias. Próximamente, pues estaremos viendo, ¿cómo se llama? La labor de toda la gente que va a arrancar ahora en septiembre. Y pues si nos regalas unos minutos más adelante, pues estaremos muy agradecidos para que nos digas cómo va todo el tema de pues ahora sí que el nuevo Poder Judicial, ¿no? Totalmente, yo creo que estas conversaciones ya no deben terminar. Más bien, qué bueno que iniciaron. Esa es una gran bondad de estas elecciones, que las personas que vamos a estar operando el sistema de justicia hemos iniciado una conversación abierta, pública y visible para todos y todas sobre temas relevantes, y creo que mientras más nutrida esté de actores y de temas relevantes, va a ser mucho mejor. Así que claro, Perfecto. yo feliz. Pues muchas gracias, Graciela Zamudio Campos. Claudia Aguilar, muchas gracias. Gracias a ti, Armando, Graciela, y bueno, pues gracias a todos quienes nos escuchan. Exacto. Muchas gracias a su audiencia.
todos los que nos escucharon, todos los que nos vieron, muchas gracias. Aquí encontrarán las ligas para ver, pues ahora sí que toda la serie que tenemos de estas entrevistas, incluso la propia Graciela antes de las elecciones, que cuando todavía estaba a la espera pues, de ver qué pasaba, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, nosotros somos conexionistas.